Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Esto es David Montero TV, donde el básquet nunca se tranca. ¿Qué pasa, familia del básquet? Hoy vengo con algo serio, una entrevista que no os podéis perder, porque no todos los días tienes cara a cara a un campeón del mundo. Ayer pasó, estuvo aquí, Xavi Rabaseda en el canal, y ojo, porque hay cosas que nadie cuenta. Así que ya sabes, revienta ese like, compártelo con tu gente y suscríbete, porque lo de hoy no es normal. Como agente libre, pero antes de entrar en tu situación actual, vamos a repasar un poquito tu trayectoria, pero eso, antes de nada, muchísimas gracias, Xavi. De nada, un placer. Pues empezamos hablando del Barça, ¿no? Porque el primer gran salto lo das fichando por el Barça. Y hablando de saltos, cuando le comenté a mi tío que te iba a entrevistar, me dijo que la primera vez que te vio en directo junto a mi primo, precisamente Dida, que espero que te esté preparando bien para tu próximo reto, fue en el torneo de Hospitalet con el Barça y bueno, se acordaba perfectamente de aquellos mates que hacías, ¿eh? Bueno, pues mira, yo con él esto no lo he comentado, pero bueno, sí, con Didac le conozco desde hace relativamente poco, porque bueno, durante este año que he estado sin equipo, pues he estado entrenando en solitario y he contado con él para poder entrenar y bueno, desde ahí pues le conozco y por eso también he accedido a venir a tu canal. Ujú. Llenando de contactos. Bueno, luego hablaremos un poquito cómo se dio esa llegada al Barça, pero sí que es verdad que desde bien temprano, ¿no? Y desde bien joven ya llevas acumulando títulos hasta consolidarte como jugador en ACB. Todo eso llega sobre todo después de tus primeros pasos en el Fuenlabrada, donde gracias a tus grandes números, el Barça, que estaba cedido al Fuenlabrada, acelera tu vuelta. Y te quería preguntar un poquito cómo fue esa estancia en el Barça, ¿no? ¿Qué se siente al estar en esa burbuja? Bueno, pero pues como tú dices, ¿no? Para mí fue cumplir mi sueño o culminar mi sueño, ¿no? Yo llego al Barça con 13 años, estoy en la Masía toda mi etapa de formación y después de estar 3 años en Cornellá, en Le Plata y Le Poro, donde ascendimos por, digamos, méritos propios a través de la Final Four, de la Le Plata, pues buscamos una opción para seguir creciendo y esa era la opción de la cesión, ¿no? En principio era una cesión de 2 temporadas a Fuenlabrada, pero bueno, como tú dices, después de un primer año muy bueno, pues se dan las circunstancias y puedo volver. Y bueno, es como un cuento de hadas, ¿no? Estás en el equipo que siempre has soñado, con los mejores jugadores, luchando por todo y jugando contra los mejores también, ¿no? El formato de Euroliga era distinto, pero bueno, grandísimos nombres que ahora pues ya la mayoría están retirados, pero bueno, muchas experiencias y muy buenas, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues ganando títulos y disfrutando, ¿no? Sobre todo yo era muy joven todavía y gozaba de poca Mm. importancia o minutos de calidad, pero sí que tenía mi espacio dentro de la rotación bueno, intentaba pues aprovechar, aprender y dar el máximo siempre. ¿Y se es consciente cuando estás allí de todo lo que es o hasta que sales del club no lo valoras del todo? Y luego también, ¿qué diferencia el Barça de otros equipos? Bueno, yo creo que la exigencia de ganar títulos. Al final, Barça en Madrid tienes que ganar. Por buenas temporadas que hagas no es suficiente. Lo que manda son los títulos y eso pues dirige un poco el camino, ¿no? Y luego pues bueno, la dimensión se ve cuando estás fuera. Está claro que cuando estás dentro pues todo es lo mejor porque tienes todo a tu alcance, ¿no? Los mejores viajes, los mejores servicios, tanto pues, de fisio, de ropa, de bueno, todo lo que envuelve lo que es el jugador profesional o estar en un equipo como el Barça. Y cuando sales de ahí te das cuenta pues, de la realidad que hay en otros equipos o en otras situaciones, ¿no? Así que bueno, yo creo que también me fue bien para curtirme, ¿no? El hecho de salir y hacer mi carrera pues fuera del Barça, porque yo tenía un año más de contrato, pero bueno, las circunstancias que se daban pues eran que el equipo ya iba a tener 14 o 15 fichas, que yo podía ser uno de los jugadores que estuviese muchos días sin convocar y en ese momento pues era algo que me asustaba, me daba miedo y decidí pues
intentar buscar mi camino y buscar más minutos, más protagonismo y crecer como jugador fuera del Barça. Mm. De hecho, luego llegas, ¿no? Después del Barça, que con él ganas 2 ligas, que no es el único equipo en el que juegas, después pasas por 4 más, el siguiente es el Estu, que veremos a ver si vuelve a la CB, pero antes de pasar a la siguiente etapa, en el Barça me gustaría destacar, ahora que ha sido un tema de actualidad, que fuiste entrenado por Xavi Pascual durante varias temporadas. ¿Cómo es Xavi como entrenador? ¿Qué le caracteriza? Porque, bueno, como bien sabe la gente, ¿no? Justo esta temporada ha vuelto, que ha caído recientemente en Euroliga, y a ver, ahora pues a luchar por la Liga, y que justo en esta temporada en el que te vas a Estu, en la 10-11 ganan la Euroliga. Sí. No, perdona, yo estaba en Fuenlabrada cuando Ah, ganan fuera, la fuera, Liga. sí, perdón. Sí, fue el año que yo estuve cedido. Xavi, pues el recuerdo que tengo es que era un entrenador pues, que le echaba muchas horas, muy meticuloso y, y que incidía mucho en el detalle, ¿no? Siempre lo tenía todo bajo control y me acuerdo que era muy estricto en el tema de las normas, ¿no? Al final, eso fuera del Barça, pues he visto también otras formas de entrenar o otras metodologías que siguen otros entrenadores, pero sí que la del Barça pues era muy exigente porque bueno, también teníamos la capacidad de serlo y teníamos jugadores que eran capaces de poner en práctica lo que él mandaba, ¿no? Lo que él pedía, las exigencias que él pedía en defensa sobre todo y bueno, era esto, muchos detalles a la hora de jugar contra cualquier equipo. Al final preparábamos los partidos de la misma manera y tengo ese recuerdo, ¿no? De muy exigente en ese aspecto. Y luego también en otro equipo en el que pudiste lograr varios títulos fue en el Gran Canaria, y estuviste 5 temporadas y fuiste capitán. Ganaste una de tus 3 Supercopas y el primer título nacional del club. Allí jugaste 159 partidos de liga, también Eurocup, y a la gente igual ahora le extraña un poco, pero Euroliga también. ¿Cómo te sentiste allí y cómo fueron esos años en las islas? Bueno, pues fantástico. Te diría que, bueno, es el equipo donde he estado más temporadas. Creo que es donde fui más importante también como jugador en cuanto a números. Es verdad que yo siempre me he sentido importante en los equipos donde he estado, pero si lo quieres cuantificar con números, seguramente allí jugué mi mejor baloncesto. Fui capitán y además pues fuimos dando pasos adelante con el club, ¿no? Como tú bien dices, ganamos la Supercopa, llegamos a la final de la Copa del Rey, que nunca se había llegado. También competimos muy bien en playoffs, llegamos a unas semifinales. Eso nos permitió clasificarnos por méritos a la Euroliga y jugar la Euroliga con el Granca, pues que es algo inédito, ¿no? Que muy difícilmente se va a repetir, aunque tuvieron la oportunidad cuando ganaron la Eurocup hace Sí. 3 temporadas, creo. Así que, bueno, guardo un gran recuerdo, es un sitio que, bueno, que tengo muchísimo cariño y eso fue una etapa magnífica para mí. Mm. Y en cambio esta temporada, ¿no? Está siendo un poco dura de ganar la Eurocup, eso hace apenas 4 temporadas, ser subcampeones la pasada y estar siempre arriba en liga, a sufrir por no bajar. Sí que es verdad que justo la semana pasada ganaron un partido clave y el miércoles contra Unicaja para respirar un poco, pero Sí. así un poquito de actualidad, Xavi, ¿qué equipos crees que acabarán bajando, que acabarán descendiendo? Bueno, esto es muy difícil y aún quedan muchos partidos. Sí, El que se cree que está salvado es el que tiene más posibilidades de bajar al final, porque bueno, los equipos que están abajo sufriendo, pues al final aprietan los dientes, hay partidos sorpresas, como podría ser el de este pasado miércoles, ¿no? Unicaja Granca, que bueno, si antes del partido apuestas, seguramente todo el mundo hubiese apostado que Unicaja, aunque este año pues está siendo muchísimo más irregular que las últimas temporadas, se hubiese llevado a la victoria contra un equipo que había ganado solo uno de los últimos 9 partidos y había sido el último contra Girona y dieron la sorpresa, ¿no? Fueron capaces de remontar 6 puntos en los últimos 30 segundos y en la prórroga pues ganar un partido muy difícil y que les aleja un poco de esa zona peligrosa con 2 victorias sobre Andorra. Así que bueno, aún quedan muchos enfrentamientos directos, vamos a ver qué pasa. Parece un poco más claro que Granada, aunque no ha dejado de luchar, va a ser uno de los equipos que va a descender.
pero el otro pues puede ser entre Andorra, Gran Canaria, Burgos, bueno, ya veremos. Imagino que te dolería si baja Granca, al igual que Burgos, que ahora lo mencionabas, equipo donde también estuviste de 2020 a 2022 y bueno, ganando 2 BCL seguidas, una intercontinental, algo histórico para el club y allí has compartido, bueno, a lo largo de tu trayectoria, no has compartido vestuario con grandes jugadoras y también entrenadores y allí en Burgos coincidiste con Joan Peñarroya. ¿Cómo recuerdas esas temporadas en Burgos? Pues mira, personalmente muy buenas. Es verdad que la segunda temporada tuvimos el desastre de descender en la última jornada, pero fueron 2 temporadas muy importantes para mí, donde, como dices, ganamos títulos también. Y con Joan, pues tengo un grandísimo recuerdo, ¿no? Nos lo pasábamos muy bien en el día a día y, bueno, el equipo ganaba y cuando ganas, pues también se hace más ameno y es más cómodo el viaje. Y bueno, para la gente de Burgos, que sobre todo tiene una grandísima masa social, pues fueron temporadas muy exitosas y bueno, luego ha sido un momento duro, ¿no? Con el descenso y estas creo que han sido 3 temporadas que han estado en Leporo, pero bueno, finalmente vuelven a estar en la CB y aunque empezaron muy mal, creo que empezaron 1-9, pues bueno, le han dado la vuelta con Porfi y bueno, creo que tienen muchas opciones de salvarse también esta temporada. Mm. La verdad que, claro, gracias a esas temporadas, pues hubieron varios jugadores que dieron el salto a equipos de más nivel después de aquello. Y ahora que hablamos de jugadores, Xavi, ¿cuál sería tu quinteto ideal, incluyendo entrenador, con los que has coincidido? Buah, esto es muy difícil. Al final he jugado Sí, sí. con muchísimos buenos jugadores, algunos muy buenos amigos, entrenadores, pero también he tenido muchos. Y bueno, te diría que así como más icónicos, he estado con Aito, he estado con Pedro, he estado con Xavi, he estado con Joan, así que bueno, a lo mejor estos son los que más tengo en mente ahora. También estuve en Gran Canaria con Luis Casimiro, donde jugué muy bien. Bueno, tengo un buen recuerdo de todos ellos. Luego Salva Maldonado, que fue clave en mi primera temporada en Fuenlabrada. Bueno, he tenido mucha suerte en este aspecto. Creo que he podido tener un abanico de entrenadores muy grande. Estuve con Chus Vidorrete también en Estudiantes, así que bueno, estamos hablando de muchísimos buenos entrenadores que tienen gran experiencia en la liga y muy buen historial y que siguen haciéndolo bien. Y luego como jugadores, pues no sé, así rápido te diría pues Marcelinho Huertas en el base, porque bueno, está demostrando que no tiene límites lo que está haciendo. He estado también con Alberto Olivey, con quien guardo una grandísima relación, pero bueno, he estado con Navarro, es que bueno, es difícil hacerte Sí, sí. un quinteto. A lo mejor en el 3 te pondría a Pete Michael, pero también he jugado con otros jugadores que son muy buenos. Luego en Gran Canaria también jugué con Eulis Baez, que también pues tenemos una gran relación. Pablo Aguilar, que está jugando ahora en Japón. Bueno, muchos buenos jugadores. Y en el 5 pues no sé, en el Barça estuve con Tomic, también estaba Lorbe, que en ese entonces pues era un superclase. Bueno, hay muchísimos jugadores, muchísimos perfiles y seguro que me olvido a muchísimos, ¿no? Así que bueno, he tenido mucha suerte. Mm. Sin duda. Y bueno, también en tema de actualidad, en Granca compartiste vestuario con Balvin, que de hecho recientemente, ¿no? Se ha oficializado que está a prueba con el club. Y con Sabané, el actual presidente, que bueno, ¿no? Algunos están criticando un poquito al exjugador del Granca por su gestión. Luego, también, Xavi, te quería preguntar por uno de los capitanes, y aquí también te vamos a preguntar por tu tarea como capitán, como es Miquel Salvó, ¿no? Que además está recuperándose de una lesión grave y con quien coincidiste en Burgos y en Gran Canaria también, internacional, con España, también de la cantera del Barça como tú. ¿Cómo es dentro del vestuario Miquel? Y luego, preguntándote a nivel personal, ¿qué importancia tiene la figura del capitán?
Bueno, pues Miki es un tío muy divertido, es el alma del vestuario en todos los equipos donde está y es un tío que se lo ha currado mucho para llegar, ¿no? Seguramente no ha seguido el camino idóneo, digamos el camino idílico, Sí. ¿no? Idóneo no, pero idílico bueno, destacar mucho en categorías inferiores, ser muy bueno y de golpe pues enseguida llegar a la ACB, sino que él tuvo que Mm. jugar en varias categorías por debajo de la ACB, Le Plata, Le Poro y finalmente pues llegar a la ACB y desde ahí pues con un perfil diferente, ¿no? Un jugador alto, zurdo, de poste bajo, luchador, pues ha ido creciendo y bueno, hasta llegar a Gran Canaria donde yo creo que ha encontrado su máximo, su máximo. Lástima de la lesión que ha tenido esta temporada y bueno, he estado en contacto con él también muchísimo este año, así que bueno, un grandísimo jugador y además muy buen amigo. Y la figura del capitán, pues en muchos momentos es clave. Hay veces que no lo es tanto, que si no es tan importante, pues mejor, ¿no? Quiere decir que las cosas funcionan y van bien, pero en momentos que sí lo es. Y bueno, yo he tenido que hacerlo en Gran Canaria, hice un poco también en Burgos con Víctor Benítez. En Bilbao también lo he sido, así que bueno, con los años pues vas cogiendo experiencia y es un poco tu forma de ser o tu forma de actuar o tu forma de transmitir la que te impulsa o te coloca en esa posición. Mm. Porque, bueno, me gustaría también ahora que te definieras como jugador, porque desde luego que líder has sido porque has acabado, ¿no? En muchos de los equipos en los que has estado, como bien has dicho, siendo el capitán o líder del vestuario. Entonces, ¿cómo te definirías con una o alguna frase corta? Complicado, frase corta, complicado. Si preguntas en el chat o fuera, te dirían que defensor, supongo. Pero bueno, yo creo que soy un tío que lo ha intentado dar todo siempre por la camiseta que ha defendido, dejarlo todo en la pista y a partir de ahí pues ayudar al máximo a sus compañeros, ¿no? Ya sea haciendo el trabajo sucio en el día a día o simplemente pues dar un esfuerzo más, que a veces es muy importante dentro de un juego de equipo. Y luego pues ha habido temporadas que he podido ayudar más en el tema ofensivo, pero bueno, yo siempre desde joven pues se me inculcó o me hicieron ver que la forma de llegar a la ACB, a ser profesional, era defendiendo bien, porque bueno, gente con talento y gente con puntos, Mm. pues hay muchísima y normalmente son los jugadores que fichas, ¿no? Extranjeros, ¿no? Americanos, gente que tiene muchísimo talento y muchísimos puntos y que al final, donde yo podía tener un espacio, podía tener mi hueco para llegar, era siendo un gran defensor y bueno, digamos que me lo tatué a fuego dentro de mí y he intentado pues ser ese tipo de jugador. Y luego, pues, ha habido temporadas que he podido destacar más ofensivamente y otras, pues, que menos, pero bueno, yo creo que si me tuviese que definir sería un poquito así, ¿no? Mm. Y la última pregunta antes de ir a pasar a hablar de Bilbao. De todos tus compañeros, no sé si habría alguno al que quisieras destacar con el que has disfrutado más jugando. Bah, esto es dificilísimo. He disfrutado muchísimo con muchísimos jugadores, pero sí que si me tengo que quedar con alguien, es con el grupo que formamos con Alberto Oliver, Oriol Paulí y Luis Várez en Gran Canaria, donde compartimos muchísimos años, muchísimos viajes y hicimos un grupo fantástico y bueno, pasamos muchas horas juntos y bueno, tenemos muy buena relación. Además, los tres éramos catalanes, Eulis era como adoptado Mm. porque también jugó en Vic Sí. y bueno, su forma de ser pues encajaba mucho con nosotros y bueno, ahí hicimos una gran piña. Y después llegas a Bilbao, donde también ganas la FIBA Europe Cup. Un mérito enorme, la verdad, de Jaume Ponsarnau, ganando 2 veces seguidas al Pau y logrando por decirlo de alguna manera, los dos primeros títulos importantes del club, ¿no? El año pasado el título no se gana en casa, sino en Grecia. Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas esa final, ahí el ambiente en Grecia? El momento en el que levantas el trofeo y luego la celebración en Bilbao.
Bueno, pues el ambiente brutal, extraordinario, te diría que de los mejores que he vivido como jugador. Eh, a la altura de Loaca, a la altura de- del pabellón de Partizan, del Pionir. La verdad es que fue espectacular el ambiente que crearon los aficionados del PAOK. Y por suerte pues pudimos competir muy bien y perder solo de 2 puntos, que con la ventaja que llevábamos de Bilbao pues nos dio el título y fue el primero de la historia, ¿no?, de Bilbao Basket. Y este año han jugado a un grandísimo nivel, han sido mucho más sólidos de lo que fuimos el año pasado en la competición y para mí eran claros favoritos con Murcia. Y bueno, al final Murcia no pudo estar en la final porque cayó contra PAOK, pero bueno, creo que han hecho un grandísimo trabajo y merecidísimo título esta segunda temporada para Bilbao Basket en esta segunda FIBA Eurocup. Es eso, ¿no? Puede haber sido la final contra Murcia, final española, pero no. Acabó volviendo siendo contra el mismo equipo, contra el Pau griego, y eso fue, pues, eso, hace apenas 2 días. Sí que es verdad que no era el mismo equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, Pau hizo incorporaciones como Beverly, que fue clave en el primer partido. Y entonces, viendo cómo fue el primer partido, Xavi, ¿esperabas la remontada? Y la segunda pregunta es, ¿cómo definirías lo que está consiguiendo Bilbao y Jaume Ponsarnau? Bueno, yo confiaba en la remontada, creo que eran mejor equipo, pero es verdad que Pau con las incorporaciones de Beverly, Tyree, pues bueno, habían creado un equipo con mucha dinamita y que bueno, al principio de cuando los ficharon en febrero, marzo, pues a lo mejor no eran tan peligrosos, porque les faltaba pues automatismo, les faltaba coger confianza, entrar en el grupo, ser más equipo, pero bueno, a medida que avanzó la competición, pues fueron siendo un equipo más sólido, más importante y se plantaron en la final por méritos propios, o sea, derrotando a Murcia, que creo que este año está siendo la relevación del ACB y están jugando muy muy bien a un alto nivel y yo confiaba en que Bilbao le pudiese dar la vuelta en casa. No esperaba que fuera tan cómodo como al final fue, ¿no?, que ganaban Sí, hasta sí. de 20 puntos. Pero bueno, eso te dice también lo fuerte que es el equipo, lo mentalmente bien que estaba, también el público seguro que en Miribilla pues ayudó muchísimo y bueno, creo que vivir esa experiencia de jugar la final en casa y poder celebrar el título en casa pues tiene que ser increíble, ¿no? El año pasado lo disfrutamos muchísimo y este año, aunque sea repetido, digamos, el título, seguro que lo disfrutarán muchísimo más de vivirlo en directo. Mm. Y pues luego acabas contrato, terminas contrato, no renuevas y 3 temporadas después te encuentras como agente libre. ¿Cómo estás viviendo este proceso, Xavi? Bueno, pues este proceso es complicado porque, bueno, yo me veo con capacidad de seguir jugando, pero bueno, las situaciones me han llevado a estar sin equipo y, bueno, por decisiones familiares también, de volver a casa, por la escuela de los niños, por mi mujer, también por la familia, pues cuando han llegado algunas ofertas, me ha costado muchísimo decidirme de dejar a la familia e irme a jugar a los equipos que han intentado ficharme y bueno, he ido cancelando, digamos, contratos o rechazando ofertas y al final pues me voy a pasar la temporada en blanco y bueno, consciente de que después de tomar estas decisiones pues va a ser muy difícil volver a jugar. O sea, has estado cerca, ¿no? De fichar por algún equipo. Sí, he tenido opciones, lo que pasa que, bueno, cuando lo ponía todo encima de la mesa, mi familia, pues, tengo 2 niños pequeños y, bueno, ahora mismo vivo por ellos y separarme de ellos, pues, me resultaba muy, muy difícil y ha hecho, pues, que acabé renunciando y bueno, prefiero estar con ellos y vivir su crecimiento y su día a día Mm. que no el irme a jugar fuera. Totalmente entendible, sí, sí. Pero bueno, también ojalá verte pronto de vuelta porque estás cerca de los 500 partidos en ACB, te faltan solo 3, así que veremos a ver si te vemos pronto de vuelta. Veremos a ver si es en la 26-27. Está complicado, vamos a ver.
Y luego ya, bueno, también te quería preguntar, porque es curioso, ¿no? Has jugado en varios equipos por aquí en España, pero nunca has jugado fuera. No sé si te han llegado alguna oferta del extranjero y si descartarías irte a jugar fuera. Bueno, lo que te decía, Sí, ahora he tenido ofertas del extranjero y bueno, aún más difícil, ¿no? sí. Lo ideal para mí hubiese sido encontrar una oferta cerca de casa para poder hacer las dos cosas, ¿no? Combinar la familia y el seguir jugando. Pero bueno, eso también es difícil que ocurra, pasa pocas veces y entonces, bueno, la mayoría de ofertas han sido de fuera y claro, el irme lejos pues aún complica más las cosas. Mm. Aún no has rechazado, evidentemente, el volver, o sea, no te has retirado, estás como agente libre, pero una vez que dejes tu etapa como jugador, ¿te gustaría ser entrenador en el futuro? Pues es una pregunta que me han hecho bastante este año. No es mi primera opción dedicarme a ser entrenador. Pero bueno, sí que es un camino, digamos, entre comillas, fácil para los exjugadores. Hay muchísimos ejemplos de exjugadores que terminan siendo entrenador. Hablando de Gran Canaria, pues el mismo Jaka Lakovic o Alberto Uribe, que está de segundo ahora en el Barça, o bueno, muchos entrenadores que han sido Alex Monbrú, ¿no? Con el que comparto a veces retransmisiones en DAZN, así que bueno, es una opción, pero no, ahora mismo no es lo que tengo en mente. Mm. Ahora que mencionabas lo de Mumbrú, ¿cómo vives tu faceta en DAZN y cómo surgió? Bueno, surgió porque al final ellos cuentan con un pico de de exjugadores, ¿no? Porque está Alex, está Víctor Claver, que está retirado, está Kino, que está retirado, Sergio Vidal, y seguro que me dejó alguno, Tomás Bellas. Entonces, bueno, de todos estos jugadores, como conozco a la gran mayoría, pues surgió la posibilidad de hacer algún partido con ellos y bueno, la verdad es que muy a gusto, una nueva experiencia y al menos así vivo el baloncesto de cerca otra vez, aunque cuando estoy allí, en vez de coger el micro, cogería el balón. Así que, bueno, divertido, pero me gustaría estar al otro lado y no detrás de la pantalla. Bueno, seguro que pronto te vemos de nuevo. Y para ir acabando, vamos a dejar ahora los clubes y vamos a hablar de tu paso por la selección española, porque hemos hablado de muchos títulos, pero es que como el Mundial de 2020, de 2019, perdón, en China, yo creo que pocos, fue la final contra la Argentina. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, pues para mí fue una experiencia brutal. Yo ya había estado Y- varios veranos en la selección entrenando como invitado primero, como, digamos, ayudando a la selección, sabiendo que estar en el equipo era muy complicado para mí porque tenía grandísimos jugadores delante, ¿no? Pero ese verano, pues, se juntaron varios factores que abrió la posibilidad de que estuviese dentro del equipo y bueno, finalmente pues pude estar entre los 12. Para mí eso ya era más que suficiente, ¿no? Era un premio, ¿no? A todos esos veranos dedicados a la selección y luego pues en el Mundial yo realmente no me esperaba que fuéramos a luchar por el título y bueno, conseguirlo fue el éxtasis más grande que he tenido en mi carrera. Claro, o sea, no te esperas luchar por el trofeo y os acabáis llevando el oro, esa selección bueno, Ricky Rubio que acaba siendo el MVP, Marc Gasol en el Exacto. quinteto ideal. Entonces, ¿cómo fue un poco el momento de la llamada? Y claro, un mundial en China, en la otra punta del mundo. ¿Cómo fue la experiencia? Ya no solo dentro de pista, sino también fuera. Bueno, muy buena. El cambio de cultura es fuerte, pero bueno, la verdad es que en este tipo de torneos, pues fuimos muchos días antes, te da tiempo a aclimatarte, a probar la comida, a tener dolor de barriga los primeros días y luego acabas comiendo pues lo mínimo, digamos, de allí y más pues cocina mediterránea, ¿no? Pasta y pollo, como se suele decir rápido. Y, pero muy buena. Al final, ya te he dicho antes que cuando ganas todo es más fácil, todo es mucho mejor.
Y para mí fue brutal poder vivir esa experiencia y conseguir ese título porque, bueno, no contaba con ello. Creo que pocos se lo imaginaban y como tú dices, ¿no? Ricky MVP, Mark en el quinteto. Teníamos un gran grupo de jugadores, nos lo pasábamos muy bien juntos y yo creo que eso fue un poco la clave de llegar, creérnoslo y luego pues ver que realmente teníamos opciones y conseguirlo. Mm. Y ahora que mencionábamos también a Ricky Rubio, ¿cómo viviste como compañero, cómo viviste la vuelta de Ricky Rubio a la ACB? Bueno, yo creo que eso es una grandísima noticia, tanto para la ACB como para él, ¿no? Al final, él estuvo un tiempo parado también porque, bueno, necesitaba un respiro, ¿no? Después de tantísimas temporadas como profesional y viviendo a un ritmo frenético, que a lo mejor es lo que, no es lo que él deseaba. Y bueno, ha encontrado el lugar perfecto para él. Una, para devolver pues, todo lo que la Peña le dio en su juventud, ¿no? Las oportunidades y todo el aprendizaje que le ha hecho ser el jugador que es hoy. Y dos, para la CB también, pues incorporar a un jugador que ha sido de los más históricos de España, ¿no? De los mejores jugadores españoles de la historia, pues qué mejor que tenerlo de vuelta, ¿no? Mm. Que por cierto será al Praguner de las festas de maig. La verdad, una lástima, ¿no? Que no se haya metido ahí en la Final Four de la BCL. Tampoco está el Granca, que bueno, con Jaka Lakovic se quedaron fuera. La verdad que Néstor Che García, el otro día me salió un vídeo y tiene una energía brutal. Pero bueno, veremos a ver quién se lo lleva, si se lo puede llevar Unicaja o la Laguna Tenerife. Y Xavi, la última pregunta es, bueno, te quería preguntar por tu momento, que sé que va a ser muy complicado, pero tu momento favorito de tu carrera. No sé si la llamada del Barça o la de la selección española, que imagino que te llamaría Scariolo. Cuéntame. Bueno, seguramente es la vuelta al Barça, ¿no? El poder jugar en el Barça y sentarme como jugador en la liga. Y bueno, un poco todo el camino, ¿no? Yo me fui muy temprano de casa, me voy de casa con 13 años, luchando por un sueño y son muchos años, pues, de sacrificio que a lo mejor no se tienen en cuenta, que a veces solo se ve, pues, lo bonito, ¿no? De ser jugador profesional y luego, pues, muchos años fuera de casa, como tú has dicho, he jugado en muchísimos equipos de la ACB, ninguno en Cataluña, quitando el Barça, entonces siempre he estado fuera. 5 en Gran Canaria, que no solo es fuera, sino que está lejos, y bueno, sacrificando muchísimas otras cosas, pero bueno, muy feliz, muy contento de cómo me han ido las cosas y bueno, me quedaría con el global, ¿no? No me puedo quedar con solo un momento de mi carrera. Que por cierto, ¿llegaste a jugar con la selección catalana? Jugué hace un par de veranos en Manresa contra Argentina. Mm. Es verdad, sí, sí, que creo que fue el último partido, ¿no? Que se ha jugado con Cataluña. Yo creo que sí. Mm. Se está hablando de hacer otro partido este verano, creo, pero Debería. de momento creo que no está confirmado. Mm. Yo creo que tendría que haber más partidos de Cataluña. Bueno, Xavi, no te robo más tiempo. No sé si alguien del chat quiere poner alguna pregunta más. Didac nos ha puesto cómo la veure la bona gent. Xavi Rabasset ha hecho un auténtic referent. Bueno, ya te he dicho, no, tirando de contactos, ¿no? No puede quedar mal. Pues Xavi, muchísimas gracias, la verdad, por pasarte y que vaya muy bien, a disfrutar con la familia, con los hijos y a ver si te vemos de nuevo prontito en las pistas. Muy bien, muchas gracias, David. Una abraçada, Xavi, moltes gràcies. Adiós. Adeu.